Empezamos con el segundo caso de esta nueva sección, Abuelas Asesinas. Hoy hablaré de Sandra Lane, una abuela que disparó múltiples veces a su propio nieto, inclusive cuando estaba en medio de una llamada con el 911. Los operadores escuchaban cómo un chico les relataba que su propia abuela estaba cometiendo un acto de crimen contra él, quien era su propia abuela. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, yo soy Heidi y estoy muy emocionada porque este es el segundo episodio de mi sección Abuelas Asesinas. Los invito a suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de estos videos si es que les interesan y seguirme en redes sociales y bueno, ahora sí, comencemos. La tragedia comenzó el 18 de mayo del 2012, cuando Jonathan Hoffman, de apenas 17 años de edad, hizo una llamada al 911. Jonathan se encontraba gravemente herido, desesperado, asustado, cuando le dice en la llamada al operador: mi abuela me disparó, voy a morir. La llamada quedó grabada, inclusive se escucha cuando le vuelve a disparar mientras él pide ayuda. Mientras la operadora sigue en comunicación con Jonathan, esta le dice que ya va la ayuda en camino. Pero tan solo 2 minutos después de que llegase la policía, se escuchan disparos nuevamente. La policía llega y ve a alguien moverse frente a la ventana. Se dirigen a la casa y en la puerta principal se encuentra la anciana de tan solo 74 años, Sandra Lane. Sandra acomoda el arma, levanta los brazos y dice con una total naturalidad, como si fuera el pan de cada día: asesiné a mi nieto. Ella volvía a repetir este hecho varias veces mientras la esposaban y la colocaban en el automóvil de la policía. Fred Lane, el esposo de Sandra, llegó a la escena y dijo que había estado afuera aproximadamente por 1 hora y que no tenía ni la más remota idea de que iba a pasar este trágico acontecimiento. Sandra fue llevada a la estación de policía y los policías encontraron a Jonathan boca abajo, con pantalones cortos de gimnasia y calcetines. Pero, ¿qué es lo que pudo haber pasado para que todo terminara así? En busca de respuestas, los oficiales comenzaron inmediatamente a buscar información por medio de los vecinos. Jonathan Hoffman fue trasladado inmediatamente al hospital más cercano de la zona. Lamentablemente fue declarado muerto al llegar. Rastros de sangre se encontraban dispersos en los 3 pisos de la casa. Había 10 casquillos de bala esparcidos por todo el hogar. Se encontró una caja de armas y municiones en 2 pisos diferentes. Toda la escena fue fotografiada, inclusive a Sandra. Se tomaron fotos inmediatamente de cara, ropa, brazos y manos. La policía comenzó a interrogarla para saber por qué lo había hecho y cómo había sucedido todo este crimen. Pero Sandra se encontraba demasiado histérica, con emociones que la desbordaban y no podía dar alguna declaración. También la llevaron al hospital, lo que logró que Sandra se calmara y pudiera dar su declaración, o bueno, más no su declaración como tal, pero que sí pudiera decirle a la policía que Jonathan no la había lastimado. También le afirmó a la policía que Jonathan, su nieto, era buen chico y alrededor de la medianoche fue dada de alta del hospital y fue transportada a la cárcel. Una vez ahí, Sandra pudo hablar con su abogado y ya con su abogado declaró algo totalmente diferente y le dijo a su abogado que Jonathan la había lastimado, en la que declara que Jonathan se puso agresivo, que la atacó y que le había dado una fuerte patada en el estómago y que ella había hecho esto en defensa propia. Y no solo estos, sino que también Sandra dijo que supuestamente Jonathan le estaba exigiendo dinero y también se iba a llevar su auto y que Sandra no podía detenerlo. La policía empezó a revisar fotos que justamente le habían tomado Sandra de forma inmediata y no se encontraron fotos donde se presentara algún golpe en el cuerpo de Sandra. Y ojo, esto es tan raro porque justamente las pieles de las personas mayores son muy frágiles, por lo que son más propensos a sufrir de moretones en la piel debido a que sus vasos sanguíneos son más frágiles y la piel se vuelve delgada. Por lo que si aparentemente la versión de la mujer decía que su nieto la había pateado en el estómago,
Era un chico, era un varón de 17 años, debía tener la suficiente fuerza para causarle un hematoma, aunque sea un moretón chiquito, pero este no era el caso. 2 días después del incidente, Sandra fue procesada en el tribunal del distrito. El juez no creyó la versión actual de Sandra y que sus acciones fueran en defensa propia. Sandra fue detenida sin derecho a fianza en el centro correccional de Huron Valley mientras esperaba su siguiente audiencia. Los fiscales utilizaron este tiempo para evaluar las pruebas para elaborar el caso, que era que Sandra había hecho esto por causas muy diferentes a defenderse. Lo primero que hicieron fue investigar sobre ella, sobre su personalidad, y bueno, ella era una abuela bastante común, por así decirlo. Tenía dinero, era educada, hacía voluntariado, era activa en su culto y tenía una relación cercana con su nieto. En realidad no era un perfil que encajaba con todo esto que había cometido. Sincera, si yo hubiera conocido a esta anciana y sabiendo lo que hacía voluntariado, que tenía una buena reputación, tampoco me lo hubiera creído. Por otro lado, los oficiales decidieron investigar a Jonathan Hoffman para darle un sentido a este caso. Ahí se dieron cuenta que de hecho Jonathan consumía drogas y también tenía algunos antecedentes con la policía. Pero antes de hablar más de cómo era Jonathan, quiero darles un poco de contexto. En ese entonces, Jonathan no vivía con sus padres, sino con su abuela y Fred, que era el esposo de Sandra. Jonathan estaba por terminar su último año en la escuela secundaria, pero los padres de Jonathan se encontraban divorciados desde el 2008, por lo que tendría en ese entonces 14 años de edad. En 2011, el padre de Jonathan se quería mudar a Arizona, por lo que la madre se quedó con Jonathan y su otra hija. La hermana de Jonathan, Jessica, se había enfermado gravemente. Jessica tenía un tumor, por lo que necesitaba hacerse una cirugía urgentemente, por lo que la madre de Jonathan permaneció un mes en el hospital con Jessica. Puede que en este momento Jonathan se haya sentido solo y deprimido, pues estaba atravesando por esta situación donde su hermana, que estaba enferma, haya tenido que hacerse una cirugía. Sumándole que estaría un mes sin el contacto de su madre, sin duda alguna no debió ser fácil. Por lo que para su edad, lo que debió de anhelar es el estar en un entorno familiar que le diera seguridad, y ese sería el lugar donde está su familia y sus amigos en la escuela. La abuela de Jonathan, Sandra, se ofreció para cuidar a su nieto y que ahí pudiera terminar la escuela secundaria. Al principio surgieron dudas por parte de la madre de Jonathan, que le cuestionó a su madre si podría hacerse cargo de Jonathan debido a que no es fácil manejar a un adolescente. A lo que Sandra le dijo que sí podría, ya que él es un buen chico. Aunque Jennifer, la madre, dudó, terminó aceptando, por lo que Jonathan se mudó con su abuela y el esposo de ella. De hecho, una vez que Jessica regresó a casa después de haber estado en el hospital, Jennifer, la madre, viajó a Michigan para ver a Jonathan y estuvo con él 2 semanas. En el poco tiempo que estuvo ahí, dijo que se encontraba feliz, pero también descubrió que su hijo estaba empezando a consumir sustancias. Lo que consumía era una especie de marihuana sintética muy popular, conocida como K2. El producto era demasiado accesible, se podía conseguir en cualquier lado sin necesitar recetas o identificaciones para regular que justo no hubieran menores consumiendo o usándola de estas formas. Dado la facilidad en la que se podía conseguir esta sustancia, la madre de Jonathan le restó importancia y no decidió intervenir, ya que para ella era una cosa de la edad y que solamente era una etapa, por lo que muy pronto dejaría de consumirla por él mismo. Los amigos que rodeaban a Jonathan decían que era alguien con una personalidad tímida pero amigable, y a la mayoría le agradaba, ya que hacía reír a las personas. Una noche detuvieron a Jonathan por tener esta sustancia en su auto. Lo pusieron en libertad condicional, aunque lo volvieron a atrapar por traer droga. Sandra aclaró que Jonathan se había vuelto un chico violento y que tenía una amistad que no le gustaba en lo absoluto. Supuestamente traía amigos a todas horas de la noche.
y que las pertenencias de Sandra fueron robadas. Se le estaba yendo de las manos el poder corregir las acciones que cometía su nieto, pero ¿qué podía hacer para darle fin a todo este asunto? El día en que se cometió el delito llamaron al 911, aunque no era la primera vez que llamaban a la policía. Los vecinos unas semanas antes habían llamado a la policía porque Jonathan estaba afuera y sin control. Estaba gritándole tanto a su madre como a su abuela. La policía informó que la razón por la que Jonathan no fue a la cárcel fue porque Sandra le suplicó no llevárselo. Sandra asegura que fue en ese momento que decidió comprar un arma porque temía por su bienestar. Y un mes después de su muerte se publicó la autopsia de Jonathan. La causa de muerte fueron las múltiples heridas de bala. Las heridas indicaron que recibió disparos de distintas distancias, algunas desde lejos y otras desde cerca. De hecho, también en la autopsia se indica que se encontraba la sustancia K2 en su orina. Después de 2 meses, la muerte fue catalogada como homicidio. Ella fue acusada de posesión de armas y asesinato. Algo curioso es que la comunidad estaba sorprendida, ya que apoyaban la versión de Sandra y que sus acciones fueron en defensa propia. La gente culpaba a los padres y decían muchas cosas maliciosas, parecidas como que estaba bien lo que le pasó y que se lo merecía por consumir sustancias. La comunidad veía a Sandra como alguien vulnerable y la víctima, y a Jonathan lo veían como un criminal y pues que merecía lo que le pasó. La gente llegó a culpar a los padres y los llegaron también a acosar por redes sociales, deseándoles hasta la muerte. Jennifer recuerda que su infancia con su madre Sandra era demasiado disfuncional y sus padres peleaban todo el tiempo. Al parecer, Sandra era una persona demasiado controladora y tenía estos ataques de ira contra ella y el resto de su familia. El padre de Jennifer no era alguien muy presente por sus constantes viajes de trabajo. Un día su padre decidió no regresar y así nunca volvió. Unos años más tarde se casó con Fred y sus vidas dieron un gran cambio. Ella apareció en la corte sin maquillaje y también dejó de teñirse el cabello, por lo que su cabello se veía gris. Llamaron a Fred a testificar. Él declaró que no sabía nada de lo que iba a suceder y es más, no tenía idea de que existiera un problema contra Jonathan, ya que si él se hubiera percatado que habían problemas, lo hubiera mandado de regreso con alguno de sus padres. Él cree que Sandra se debió haber guardado estas disputas para ella misma. Le cuestionaron si él sabía que Sandra había comprado un arma, a lo que él dijo que no sabía. También le preguntaron si sabía que su esposa fue a practicar a una tienda de armas deportivas de tiro, lo que él dijo nuevamente que no tenía ni la menor idea. Sandra compró el arma en efectivo y además estuvo semanas antes practicando el tiro. Fred también confesó que justamente antes de lo sucedido con Jonathan, Sandra le había pedido que saliera para poder hablar a solas con su nieto. Fred salió, aunque no se sabe a qué distancia, aunque se especula que fue a una distancia cercana, ya que logró percatarse de las sirenas. Cuando escuchó las sirenas, inmediatamente se le vino a la cabeza, oh, es Jonathan, y se dirigió inmediatamente a la casa, por lo que llegó un poco después del suceso. La fiscalía mostró fotografías de Sandra que se tomaron inmediatamente. Ella llevaba sus gafas puestas, su cabello estaba en su lugar, no tenía rasguños ni rasgados en su ropa. Aunque sí tenía una pequeña cantidad de sangre en sus manos, no habían heridas. También había sangre en el cargador, lo que demuestra que Sandra se habría quedado sin municiones, por lo que se tomó la molestia de recargar y continuar con este acto. Sandra había dicho que hubo una pelea después de los primeros disparos y que por eso había recargado nuevamente para defenderse. Se muestra en una llamada al 911 que quedó grabada, donde Sandra le dice a su nieto que se acueste, lo que quizá podría interpretarse como culpa o preocupación. Sandra dice que Jonathan en cada pelea que tenían comenzaba a patear cosas y por ese repentino cambio de personalidad es que ella compró un arma. La fiscalía salió a relucir una parte de la llamada al 911
donde mientras Jonathan hablaba pidiendo ayuda, fue un tiempo de 2 minutos y 51 segundos que Sandra pudo haber aprovechado para salir de casa o llamar al 911. Pero no lo hizo, prefirió nuevamente disparar contra él. El chico ni siquiera podía hablar, ya se encontraba gravemente herido, por lo que no creo que haya sido realmente una amenaza como dice esta señora. Pero aún así, Sandra no se inmutó y siguió abriendo fuego contra él. La toxicología de la autopsia reveló que sí tenía K2, pero en su orina, lo que significa que la sustancia ya la había digerido, por lo que ya no estaba siendo influenciado por esa droga, al menos no en ese momento. Lo que salió contraproducente para Sandra porque en un inicio todos habían pensado que él se encontraba drogado, aunque una declaración lo cambiaría todo. Había agarrado el arma porque quería que la escuchara, no porque temiera por su vida. Así que sí, agarró esa arma no porque temiera por su vida, sino porque quería imponer su autoridad. Y no como en un inicio que ella había dicho que había agarrado el arma porque temía por su bienestar y porque le tenía miedo a su nieto. Imagina si todas las personas agarraran un arma solamente porque quieren que las otras personas la escuchen. Después de un juicio de 10 días, el jurado deliberaría durante 2 días el veredicto declarando como culpable de asesinato en segundo grado. Mientras decían la sentencia, Sandra estaba llorando y suplicándole al juez que no quería morir en la cárcel. Por otro lado, Jennifer dio una declaración, se dirigió a su madre por su nombre. Jennifer ya no veía más a Sandra como una mamá. Jennifer le aclaró al tribunal que no mostrara piedad a Sandra, sino que pidió la sentencia máxima, ya que Jonathan, su hijo, apenas comenzaba a vivir y le había sido arrebatado por Sandra el tener una familia, graduarse, casarse o ser padre, y todo porque Sandra no sabía cómo controlarlo. El juez dictó la sentencia de Sandra, declaró que ella no lo hizo en defensa propia, no pidió ayuda y además mandó a su esposo salir, lo que demostraba una clara intención. Además, Sandra todavía tuvo tiempo para retractarse, sin embargo, no lo hizo y decidió seguir abriendo fuego contra su nieto. Por último, Sandra fue sentenciada de 20 a 40 años en prisión y así es como termina todo este espantoso caso. ¿Qué les pareció? ¿Ya habían escuchado el caso de esta mujer? La verdad es que yo es la primera vez que lo escucho, estaba investigando y me apareció, lo leí y la verdad es que me sorprendí de todo lo que había pasado porque justamente se encuentran todas estas llamadas en YouTube, puedes escucharlas, se encuentran traducidas y la verdad es que me ponen los pelitos de punta. Y bueno, recuerden suscribirse a mi canal porque voy a estar subiendo más videos de esta temática en esta sección Abuelas Asesinas. Por lo que les invito a suscribirse, darle like, comentar qué les pareció, compartir y seguirme en mis redes sociales. Ahora sí, sin nada más que decir, hasta la próxima.